Llevé a mi esposa a un show de magia, el mago la hipnotizó para decir solo la verdad, agarró el micrófono y confesó su infidelidad frente a 500 desconocidos. Valeria está de pie sobre el escenario, sosteniendo un micrófono con la misma intensidad con la que un náufrago se aferra a un tronco, mientras le cuenta a 500 personas que nuestro matrimonio es que estéticamente pobre. A su lado, un mago con un traje de lentejuelas que ha visto mejores décadas parece estar cuestionando todas sus decisiones de vida ante semejante nivel de honestidad no solicitada. Sinceramente, ver a mi esposa confesar una infidelidad frente a una audiencia de desconocidos no estaba en mi calendario de Google para un martes, y todavía intento procesar cómo una salida rutinaria terminó en un colapso público digno de un reality show de bajo presupuesto. Llevábamos 3 años de matrimonio, o como Valeria insistía en decirle a sus seguidores, 3 temporadas de crecimiento compartido y contenido orgánico. Mi vida se había convertido en un accesorio de fondo para sus historias de Instagram, donde yo cumplía el rol de esposo de soporte, que debía sostener el aro de luz mientras ella explicaba por qué su café con leche tenía un significado espiritual profundo. Yo ya estaba acostumbrado a que nuestras cenas se enfriaran mientras ella buscaba el ángulo perfecto para que el tenedor no hiciera sombras extrañas en el plato. Ser el marido de una influencer de la vida real es como vivir en un set de grabación donde el director siempre tiene hambre de clics y tú eres simplemente un extra sin líneas que paga la mitad de la renta. Esa noche, el plan era ir al teatro para ver el show de El Gran Magnus, una idea que a Valeria le pareció brillante solo porque quería destrozar la producción en sus redes sociales. Ella decía que necesitaba material nuevo y que criticar la iluminación de un espectáculo de magia local le daría ese aire de curadora de arte que su perfil tanto necesitaba. Entramos al recinto con ella quejándose del olor a palomitas baratas y de cómo la alfombra roja, que en realidad era un tapete viejo, no combinaba con sus sandalias de diseñador. Yo solo quería ver un par de trucos con palomas y olvidar por un momento que mi vida personal estaba siendo editada con filtros de Valencia cada 5 minutos. El Gran Magnus resultó ser un hombre corpulento con una capa que parecía hecha de cortinas recicladas y una seguridad en sí mismo que solo te da el saber que nadie en la sala ha pagado más de $15 por la entrada. Después de unos trucos mediocres con cartas gigantes, anunció el plato fuerte de la noche, el acto de sinceridad hipnótica. Según Magnus, podía poner a cualquier voluntario en un estado de trance donde solo la verdad más pura y transparente saldría de su boca. Fue en ese momento cuando vi a Valeria transformarse, no iba a dejar pasar la oportunidad de tener un micrófono y un foco apuntándole directamente a la cara. Cuando el mago pidió un voluntario, Valeria no levantó la mano, simplemente se lanzó al pasillo central con una agilidad que no sabía que tenía, casi tacleando a un niño de 10 años que también quería participar. Se subió al escenario con esa sonrisa de plástico que reserva para cuando las marcas le envían productos gratis y saludó a la audiencia como si acabara de ganar un premio a la trayectoria. El Gran Magnus, que probablemente esperaba a alguien más manejable, le puso la mano en la frente y empezó a susurrarle instrucciones sobre la relajación y la apertura mental. Yo estaba en la tercera fila, terminando mi primer cubo de palomitas y preguntándome si confesaría que los batidos verdes que promociona son en realidad jugo de piña con colorante vegetal. Lo que sucedió después fue un choque de trenes en cámara lenta que ningún editor de vídeo habría podido arreglar. Magnus le ordenó que hablara desde el corazón, y Valeria, en lugar de decir alguna tontería sobre su amor por los animales, agarró el micrófono como si fuera su derecho de nacimiento. Con una voz clara y sin un gramo de vacilación, empezó a explicar ante 500 personas que nuestro estilo de vida se había vuelto una carga pesada para su imagen pública. Dijo, con una naturalidad aterradora, que yo no tenía estética de poder y que mi presencia en su muro de Instagram estaba bajando su tasa de interacción de manera alarmante. La audiencia se quedó en un silencio tan denso que podías escuchar el mecanismo del reloj del mago girando en el escenario. Valeria continuó su monólogo de honestidad brutal confesando que me engañaba con su instructor de yoga porque él fotografiaba mejor en sus historias de domingo. Explicó que los músculos de ese tipo tenían una definición que resaltaba perfectamente con la luz del atardecer, algo que mi cuerpo de oficina simplemente no podía competir. Mientras ella enumeraba las virtudes fotogénicas de su amante, yo sentí que el tiempo se detenía, no por el dolor, sino por lo ridículo de la justificación. En ese punto, el mago ya no sabía qué hacer con las manos, intentaba interrumpirla, pero ella lo apartaba con el codo sin dejar de hablarle al público. Confesó que usaba mis ahorros para pagar los retiros espirituales donde se veía con el instructor, alegando que eran gastos de producción necesarios. La gente en las filas de atrás empezó a sacar sus teléfonos, no para grabar el truco de magia, sino para documentar el suicidio social en vivo de una mujer que había perdido el filtro entre el cerebro y la lengua. Yo la miraba y no podía evitar pensar que, incluso en trance, seguía buscando la aprobación de una audiencia que la miraba con una mezcla de horror y fascinación. Valeria incluso dio detalles de los hoteles donde se hospedaba con el tipo, mencionando que elegía los que tenían bañeras de mármol porque el reflejo en el agua hacía que su piel se viera radiante y genuina. Magnus finalmente logró despertarla del trance,
pero el daño ya era una cicatriz permanente en el aire del teatro. Ella parpadeó un par de veces, recuperó su sonrisa de influencer y le preguntó al mago si ese momento de vulnerabilidad había quedado bien encuadrado para su canal. El público estalló en un murmullo de risas nerviosas y abucheos contenidos mientras yo me ponía de pie con una calma que me sorprendió a mí mismo. Mi reacción no fue gritar ni subir al escenario a montar un escándalo, porque eso le habría dado exactamente el tipo de drama que ella podría haber convertido en un post de superación. En lugar de eso, me terminé el resto de mis palomitas con parsimonia, me puse la chaqueta y le hice una reverencia elegante al público que me observaba con lástima. Me acerqué al borde del escenario, le guiñé un ojo al gran Magnus por el excelente servicio de consultoría matrimonial y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Podía escuchar a Valeria gritando mi nombre, confundida porque me estaba yendo sin esperar a que terminara su sesión de fotos con los fans que no tenía. Salí a la calle y el aire nocturno se sintió más limpio de lo que se había sentido en los últimos 3 años de mi vida. Me subí a mi auto, apagué las notificaciones de mi teléfono que ya empezaban a explotar y conduje sin un rumbo fijo, solo disfrutando del silencio de un espacio sin cámaras. Ella seguía en el teatro, probablemente intentando explicarle a Magnus que necesitaba el vídeo del acto para su portafolio de autenticidad radical. Fue en ese momento cuando comprendí que el límite de mi paciencia no se había roto, simplemente se había evaporado ante la evidencia de que vivía con una extraña obsesión por la imagen. Llegué a la conclusión de que no podía seguir siendo el soporte de una vida que solo existía en una pantalla de 5 pulgadas. La decisión fue instantánea, no habría más discusiones sobre ángulos, ni más cenas interrumpidas por la búsqueda de la luz perfecta. Valeria había usado su momento de verdad para enterrar nuestro matrimonio bajo una montaña de vanidad, y yo no iba a ser quien le ayudara a acabar la salida. Me prometí que a partir de ese segundo, mi vida dejaría de ser contenido orgánico para convertirse en una realidad privada, y sobre todo, honesta. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, el gran Magnus acaba de retirar a un hombre del mercado con un truco de $20 y una capa de poliéster. Es el mejor servicio a la comunidad que he visto en un teatro de segunda en toda mi vida. Respuesta de OP, sinceramente, han sido los $20 mejor invertidos de toda mi existencia, incluyendo el divorcio que se viene. Al menos el truco de la sinceridad no tuvo trucos de cámara ni edición de última hora. Usuario Anónimo 2 dice, seguro que el instructor de yoga también es influencer y todo este numerito es un montaje coordinado para ganar clics. No me trago que alguien sea tan tonto como para confesar eso en un escenario sin un guión detrás. Respuesta de OP, si esto es un montaje, a Valeria se le olvidó pasarme el libreto y avisarle al tipo que nos va a tener que pagar los honorarios del abogado. Por ahora, el único guión que veo es el de su propia destrucción social en tiempo real. Actualización 1. Ha pasado una noche desde el incidente del teatro y mi teléfono parece un reactor nuclear a punto de fundirse por la cantidad de notificaciones. Todo iba bien hasta que llegué a casa con la intención de empacar lo básico y me encontré a Valeria sentada en el porche, luciendo un conjunto deportivo que sospechosamente combinaba con las flores de la entrada. Mi meta era simplemente entrar, sacar mis maletas y desaparecer antes de que el drama subiera de tono, pero ella me bloqueó el paso con una expresión de indignación que parecía ensayada frente al espejo. No me pidió perdón por la infidelidad ni por la humillación pública, sino que su primera queja fue que me fui sin grabarle el final de su momento estelar en el escenario. Me quedé mirándola con una mezcla de cansancio y una risa interna que amenazaba con salir en el momento más inoportuno. Valeria alegaba, con una seriedad pasmosa, que su confesión bajo hipnosis había sido una catarsis necesaria para su crecimiento personal, y que yo estaba siendo egoísta al no apoyarla en su proceso de sanación. Mientras hablaba, la gente que estuvo en el show ya había empezado a subir fragmentos del vídeo a todas las plataformas posibles, etiquetándola sin piedad en cada publicación. Su reputación de esposa perfecta y equilibrada se estaba desmoronando más rápido que una galleta sumergida demasiado tiempo en un vaso de leche caliente. Intenté mantener la calma y no entrar en el juego de gritos que ella tanto parecía desear para darle atmósfera a la escena. Simplemente saqué mi teléfono y le mostré uno de los vídeos que ya era viral, donde ella decía claramente que el instructor de yoga tenía mejores ángulos y una vibración más estética que yo. El costo inmediato de mi gesto fue verla transformarse en una furia, intentando arrebatarme el dispositivo mientras gritaba que mis pruebas estaban fuera de contexto. Según su lógica retorcida, la verdad solo cuenta si ella tiene el control sobre cómo se distribuye y qué filtro de color se le aplica a la imagen. Logré esquivar su ataque, entré a la casa y empecé a meter ropa en una maleta de forma indiscriminada mientras ella me seguía por cada habitación narrando su tragedia para una audiencia invisible. Me decía que el universo le había enviado a Magnus para liberarla de las cadenas de un matrimonio que no le permitía expandir su marca personal. Era fascinante ver cómo su cerebro transformaba una traición matrimonial en una especie de viaje heroico donde ella era la víctima de un sistema que no entendía su honestidad.
Me di cuenta de que discutir con ella era como intentar explicarle física cuántica a una tostadora, el aparato simplemente no está diseñado para procesar esa información. Cerré la maleta con fuerza justo cuando ella se sentaba en la cama para iniciar una transmisión en vivo, anunciando a sus seguidores que tenía una noticia importante. El gancho de su discurso era que todo lo ocurrido en el teatro no fue un error, sino un experimento social planeado sobre la honestidad en la era digital. Verla mentir con esa facilidad, mientras las lágrimas, posiblemente gotas para los ojos, rodaban por sus mejillas, me confirmó que ya no quedaba nada de la persona que alguna vez creí conocer. Ella estaba tan sumergida en su propia narrativa que la realidad se había convertido en un obstáculo molesto que debía ser editado para no arruinar su feed. Me dirigí a la puerta con mi maleta, ignorando sus súplicas para que me quedara al menos para hacer un unboxing de nuestra ruptura y ganar algunas vistas de solidaridad. El ambiente en la casa era asfixiante, lleno de cámaras que ya no me apuntaban y de una falsedad que se podía cortar con un cuchillo de cocina. Al salir, vi que varios vecinos estaban asomados por sus ventanas, probablemente habiendo visto ya el vídeo del teatro o escuchando los gritos de Valeria sobre su experimento social. No me importó lo que pensaran, mi única prioridad era encontrar un lugar donde el único contenido orgánico fuera el desayuno de un hotel barato. Llegué a un hotel pequeño a las afueras, un lugar sin pretensiones donde nadie me conocía como el esposo de la influencer. Mientras me registraba en la recepción, sentí un alivio inmenso al saber que ya no tenía que preocuparme por si mi ropa combinaba con las cortinas de la sala. Valeria, mientras tanto, seguía subiendo historias donde explicaba que mi huida era parte de la fase 2 de su experimento sobre el abandono y la resiliencia. Me acosté en la cama del hotel y apagué el teléfono por primera vez en años, disfrutando de la oscuridad total de una habitación que no necesitaba estar iluminada para una foto. Mañana sería el primer día de una batalla legal que ella seguramente intentaría convertir en una serie de suspenso para su canal de YouTube. Pero por ahora, el silencio era mi mejor aliado y el vacío de mi agenda me parecía el lujo más grande que el dinero no podía comprar. Sabía que ella no se detendría hasta exprimir cada gota de drama de esta situación, pero yo ya no era su camarógrafo ni su cómplice. El experimento social de Valeria apenas estaba comenzando, y yo estaba más que feliz de ser el participante que se retiró antes de que el laboratorio explotara. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, deberías haberte quedado a pelear y defender tu casa, irse así de rápido es de cobarde si le dejas todo el escenario libre para que siga inventando mentiras. Ella va a ganar la narrativa porque tú no estás ahí para desmentirla en vivo. Respuesta de OP, el teatro tenía aire acondicionado y silencio, mi casa tenía a Valeria gritándole a un trípode sobre su crecimiento personal. Pelear con alguien que cree que su vida es un experimento social es como discutir con un televisor encendido. Pierdes tiempo y terminas con dolor de cabeza. Usuario anónimo 2 dice, ni en las películas de terror más intensas alguien da tanto miedo como una influencer intentando ser brutalmente honesta para salvar su cuenta de Instagram. Esa mujer es una amenaza para la estabilidad mental de cualquiera. Respuesta de OP, el verdadero terror no es su honestidad, sino el cargo de la tarjeta de crédito que me va a llegar por la producción de esa noche en el teatro. Acepto la comparación con el cine de terror, solo que mi película no tiene banda sonora, solo notificaciones de mensajes. Actualización 2. Han pasado 3 días desde que me mudé al hotel y la burbuja de fantasía de Valeria ha empezado a chocar de frente con las leyes de la física y de la decencia común. Todo iba bien hasta que ella me envió un mensaje urgente citándome en un café de moda, alegando que necesitábamos tener una charla de ruptura para cerrar el ciclo con madurez. Mi meta real era simplemente llevar los documentos para la separación de bienes y terminar con el trámite lo antes posible, pero el obstáculo apareció apenas crucé la puerta del local. Allí estaba ella, perfectamente maquillada para parecer que no había dormido en una semana, acompañada por un fotógrafo profesional que ajustaba las luces cerca de nuestra mesa reservada. Me quedé parado en la entrada, observando cómo Valeria le daba instrucciones al fotógrafo sobre cómo capturar sus ojos llorosos pero resilientes durante nuestra conversación. Se negaba a empezar a hablar si la iluminación no le favorecía el perfil izquierdo, el cual, según ella, transmitía mejor la melancolía del desamor. Decidí que, ya que estaba allí, le seguiría el juego un momento solo para ver hasta dónde llegaba su desconexión con la realidad. Me senté en la mesa, pero lo hice de espaldas a la cámara y moviendo constantemente mi silla para arruinarle cada uno de los encuadres que el fotógrafo intentaba lograr para su post de pareja en crisis. El efecto fue inmediato y delicioso. Valeria empezó a perder los estribos, olvidando su papel de mártir espiritual mientras se frustraba por mis movimientos erráticos. En su desesperación por recuperar el control de la escena, empezó a hablar en voz alta, sin notar que el café estaba lleno de gente que la reconocía por el vídeo del mago. Confesó, entre dientes, que el instructor de yoga la estaba presionando intensamente para que confirmara su relación de manera pública para validar sus sentimientos.
Sin embargo, el giro de la trama fue que el tal instructor vive exclusivamente de su imagen de guía espiritual soltero y célibe, que atrae a clientas ricas con problemas de pareja. Resulta que la confesión en el teatro no solo me arruinó la noche a mí, sino que le espantó a todas las clientas al instructor, quienes no estaban muy contentas de saber que su guía místico andaba con una mujer casada. Valeria, en su afán de no perder sus propios seguidores, le había propuesto al tipo hacer un rebrand completo y lanzarse como una pareja mística en busca de la verdad. Pero el instructor, viendo que su negocio se hundía más rápido que el Titanic, la bloqueó de todas las redes sociales y desapareció del mapa. Ahora Valeria estaba atrapada en el peor de los mundos, una infidelidad pública sin el beneficio de tener un amante que la respaldara frente a las cámaras. La vi desmoronarse frente a su café con leche artesanal, no por la pérdida de nuestro matrimonio, sino por la pérdida de su estrategia de contenido. Ella gritaba que el tipo era un traidor de la energía mientras el fotógrafo, incómodo, guardaba su equipo al ver que no habría fotos estéticas de una reconciliación o de un cierre elegante. Me limité a extenderle los papeles del divorcio sobre la mesa, justo encima de un charco de café que ella misma había derramado en su rabieta. Le dije que si quería una charla de ruptura, esa era la única que iba a tener, la de los activos compartidos y la división de deudas que ella tanto evitaba mencionar. Valeria me miró con un odio genuino, uno que no tenía filtros ni ediciones, y me acusó de haber planeado que el mago la hipnotizara para destruir su carrera. Era fascinante cómo su mente buscaba culpables externos para evitar admitir que ella misma se había puesto el micrófono en la mano y había soltado la bomba. El patrón de caos era evidente, ella creía que podía manipular cualquier situación para que terminara siendo una ventaja algorítmica, pero la vida real no tiene un botón de deshacer. Le recordé suavemente que yo no la obligué a subir al escenario ni a mencionar los hoteles con bañeras de mármol, eso fue producción propia de su subconsciente. Me levanté de la mesa dejando los papeles ahí, mientras ella intentaba desesperadamente llamar al instructor de yoga desde el teléfono del fotógrafo, ya que el suyo seguía bloqueado. La imagen de ella, despeinada y gritando en medio de un café lleno de gente que grababa la escena con sus propios teléfonos, fue el resumen perfecto de su carrera. El cazador de clics se había convertido en la presa, y su necesidad de atención la estaba devorando viva frente a una audiencia que ya no la admiraba, sino que se burlaba de ella. Salí del café sintiendo que el peso en mis hombros era cada vez menor, mientras escuchaba de fondo sus gritos sobre la lealtad vibracional. Regresé al hotel para seguir con mi vida, sintiendo una satisfacción tranquila al ver que el motor de su propia destrucción era su incapacidad para dejar de actuar. Valeria seguía intentando monetizar el caos, pero ya no tenía los elementos necesarios para que la historia tuviera un final feliz para ella. Estaba sola, con una demanda de divorcio en camino y un amante que prefería la soltería espiritual antes que ser asociado con su escándalo público. El boomerang que ella misma lanzó estaba completando su curva, y yo solo tenía que sentarme a observar cómo aterrizaba con toda su fuerza sobre su marca personal. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, el guía espiritual resultó ser un guía de escape rápido en cuanto vio que su negocio de clientas ricas se iba por el desagüe. Se nota que su chakra de la responsabilidad está un poco bloqueado por el pánico financiero. Respuesta de OP, el tipo desapareció más rápido que el mago del show cuando vio que la honestidad de Valeria no venía con un filtro de belleza. Se ve que su conexión con el universo se corta cuando el saldo de la cuenta bancaria empieza a bajar. Usuario Anónimo 2 dice, deberías pedirle la mitad de las ganancias de su supuesto experimento social por todo el tiempo que perdiste en ese café. Al final, tú eres el que le está dando el material para su drama de ruptura. Respuesta de OP, es una buena idea, mis honorarios como actor de reparto en su película de desastres son carísimos y se pagan por adelantado. Lamentablemente, creo que su presupuesto para actores se fue todo en el fotógrafo que terminó capturando su peor ángulo. Actualización 3. Han pasado 2 semanas desde la escena en el café y Valeria ha decidido que la mejor manera de apagar un incendio es usando gasolina etiquetada como orgánica. Todo iba bien en mi proceso de mudanza a un apartamento nuevo hasta que un amigo me mandó un link a un live de la verdad que ella había organizado para pedir disculpas públicas. Su lógica retorcida, alimentada por algún gurú de internet, le dictó que si confesaba todavía más cosas, la gente la perdonaría por su valentía radical y su transparencia sin límites. Mi meta era ignorar cualquier cosa que viniera de sus redes, pero la curiosidad, o el morbo, me ganó cuando vi que estaba usando nuestra antigua sala como set de grabación. Lo que vi en el directo fue el borde absoluto del ridículo. Valeria estaba rodeada de velas blancas y cristales de cuarzo, leyendo señales del universo que supuestamente justificaban su infidelidad. Empezó a mencionar fechas y lugares específicos, tratando de darle un tinte místico a cada encuentro que tuvo con el instructor de yoga. Según ella, el universo le había ordenado explorar otras energías en días específicos para poder sanar su linaje femenino y no sé qué más tonterías espirituales. Lo que ella no previó en su delirio de honestidad fue que su memoria para las fechas es tan mala como su capacidad para la lealtad.
La contraparte quedó expuesta cuando mencionó que uno de sus encuentros de sanación ocurrió en una fecha que coincidía exactamente con el baby shower de su mejor amiga, Carla. En ese entonces, Valeria me había jurado a mí y a todo su grupo de amigas que no podía asistir porque estaba cuidando a su madre enferma en otra ciudad. Carla, que por supuesto estaba viendo el directo junto con otras 3000 personas, no tardó ni 2 segundos en entrar a la sección de comentarios en vivo. La llamó mentirosa y traidora frente a todos, revelando que ese día todas se habían sentido culpables por dejarla sola con su madre moribunda. La sección de comentarios se convirtió en un campo de batalla donde los seguidores de Valeria empezaron a volverse en su contra al ver la traición a su hermandad de amigas. Ella intentó tartamudear una explicación sobre cómo su madre estaba enferma espiritualmente y que ella necesitaba sanar a través del instructor para transferirle esa energía a su progenitora. Era una contradicción tan absurda que podía sentir la vergüenza ajena a través de la pantalla del teléfono. Yo, que ya estaba cansado de sus juegos y de que siguiera usando mi nombre para sus historias, decidí darle el empujón justo que necesitaba para cerrar su circo. Busqué en mi correo electrónico y encontré la factura del hotel de esa fecha específica, una que ella había pagado con nuestra cuenta conjunta y que yo había guardado por si las moscas. Posteé la captura de pantalla en mi cuenta personal, que por un día dejé de ser privada, confirmando que ella estaba en un resort de lujo con el instructor mientras su madre estaba perfectamente sana en su casa. No tuve que decir mucho, la factura con la fecha y el lugar hablaba por sí sola y desmentía cualquier vibración espiritual que ella estuviera intentando vender. La traición ya no era solo conmigo, sino con las personas que ella decía amar y respetar por encima de todo. El directo terminó de forma abrupta cuando Valeria se dio cuenta de que la factura estaba circulando por todo internet y que ya nadie creía sus mentiras. La imagen de ella tratando de soplar las velas mientras sollozaba de rabia fue el final perfecto para su live de la verdad. Sus amigas empezaron a publicar capturas de pantalla de sus conversaciones privadas, donde ella se burlaba de la ingenuidad de todas mientras se iba de viaje con su amante. Su estrategia de confesar más para ser perdonada resultó ser la pala con la que terminó de cavar su propia tumba social y personal. Esa noche recibí mensajes de apoyo de personas que ni siquiera conocía, pero lo más satisfactorio fue el mensaje de Carla pidiéndome disculpas por haber creído las mentiras de Valeria tanto tiempo. La lógica de mi ex la estaba enterrando sola, sin que yo tuviera que hacer más que presentar un papel que ella misma había generado. Ya no era solo el esposo engañado, sino el testigo silencioso de cómo una persona puede destruirse a sí misma por el simple hecho de no poder soltar el micrófono. El caos ya no era una nube sobre mi cabeza, sino un espectáculo que observaba desde una distancia segura y cómoda. Valeria intentó llamarme varias veces después del directo, probablemente para pedirme que borrara la foto de la factura o para culparme de su cancelación. No respondí ninguna de sus llamadas, mi tiempo como su solucionador de problemas había terminado en el teatro del Gran Magnus. Ahora ella tenía que lidiar con las consecuencias de su honestidad radical frente a un mundo que ya no le compraba ni una sola palabra. La verdad, resulta, es mucho más pesada de lo que ella pensaba cuando aceptó subir al escenario de aquel mago de segunda. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, la mejor amiga es la verdadera heroína de esta historia de terror por haberla expuesto en vivo sin ningún tipo de piedad. Se nota que la traición a las amigas duele mucho más que un algoritmo bajo o un divorcio. Respuesta de OP, Carla siempre fue la más sensata del grupo y verla explotar en los comentarios fue como ver un acto de justicia divina. Valeria siempre decía que la lealtad era su valor principal, pero se le olvidó que los valores no se editan con Photoshop. Usuario Anónimo 2 dice, confesar más cosas para que te perdonen es como tratar de apagar un incendio forestal con gasolina orgánica y esperar que no explote. Esta mujer no tiene un plan de vida, tiene una lista de reproducción de desastres recurrentes. Respuesta de OP, ella vive bajo la premisa de que cualquier atención es buena atención, incluso si es para verla arder en público. Su plan de redención fue simplemente otra oportunidad para ser el centro del universo, aunque el universo ya le cerró la puerta en la cara. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde que el live de la verdad de Valeria se convirtió en el meme favorito de nuestra ciudad y las cosas han tomado un rumbo deliciosamente definitivo. Todo iba bien hasta que Valeria intentó relanzar su carrera con un curso online titulado Sanación post-escándalo, cómo brillar tras la tormenta, cobrando una cifra ridícula por consejos de resiliencia. El boomerang terminó de golpearla con una precisión quirúrgica cuando se dio cuenta de que nadie quería comprarle consejos de vida a alguien que se autosaboteó en un show de magia y luego traicionó a sus mejores amigas en vivo. La respuesta a su curso fue un silencio sepulcral en las ventas y una ola de críticas que terminaron por hundir lo poco que quedaba de su credibilidad. La justicia poética no se detuvo ahí, ya que las marcas de lujo y bienestar con las que ella trabajaba empezaron a enviarle cartas de rescisión de contrato una tras otra. Citaron específicamente su inestabilidad emocional y el daño a la imagen corporativa, usando el vídeo del teatro como prueba irrefutable de que no era una colaboradora confiable.
Su propia estrategia de ser brutalmente honesta para ganar clics la dejó sin patrocinadores y, lo que es peor para ella, sin el instructor de yoga. El tipo, que resultó ser tan vanidoso como ella, terminó demandándola por difamación tras las confesiones que ella hizo en su directo, alegando que sus palabras destruyeron su carrera como guía espiritual. El jaque mate final llegó cuando el banco inició el proceso para quitarle el coche de lujo que tanto presumía en sus fotos de los domingos. Valeria, en su infinita sabiduría financiera, había puesto el vehículo a nombre de su empresa de contenido, la cual ahora estaba en quiebra técnica por falta de ingresos y exceso de deudas por gastos de representación. Sin marcas, sin amante y sin amigas, se vio obligada a cerrar su oficina y a devolver gran parte del equipo fotográfico que aún no había pagado. Su imperio de cristal se rompió en 1000 pedazos, y esta vez no había ningún filtro de Instagram que pudiera ocultar las grietas. La última vez que supe de ella fue a través de un vídeo borroso que alguien compartió en un grupo local de chismes. Estaba en un parque público intentando grabar un vídeo de regreso, pero la seguridad del lugar la sacó porque no tenía el permiso municipal para usar un trípode y estaba molestando a los transeúntes con su discurso sobre la energía del renacimiento. Verla siendo escoltada hacia la salida mientras sostenía un aro de luz portátil fue la imagen mental más satisfactoria que pude haber pedido. Se lo buscó con cada decisión incoherente y con cada mentira que intentó disfrazar de verdad mística. Yo, por mi parte, me quedé con el apartamento tras un proceso legal bastante sencillo, ya que sus propias confesiones facilitaron mucho las cláusulas de infidelidad y mala conducta. Mi dignidad está intacta y ahora tengo una excelente anécdota que contar en las fiestas sobre cómo recuperé mi soltería gracias a un mago de traje brillante. Valeria ahora vive en un pequeño estudio alquilado por su madre en un barrio donde la iluminación es pésima y no hay bañeras de mármol para sus fotos. Su única influencia actual es en un grupo de Facebook de personas que creen que la luna afecta la velocidad del wifi, un lugar donde su lógica encaja perfectamente. A veces me pregunto si el gran Magnus tiene idea de que es el mejor abogado de divorcios que he conocido en mi vida, a pesar de que su truco consistía básicamente en hacer que la gente hablara de más. Mi vida ahora es deliciosamente aburrida, sin necesidad de posar para cada comida y sin el estrés de mantener una narrativa falsa para miles de extraños. Me despierto cada mañana sabiendo que mi realidad es mía y de nadie más, y que no necesito clics para validar mi existencia. Valeria sigue intentando curar su marca, pero para el mundo siempre será la mujer que no pudo soltar un micrófono ni siquiera para salvar su propio matrimonio. El karma no necesitó trucos de cartas para ganar esta partida, solo necesitó que ella fuera ella misma durante 15 minutos en un escenario.